Profe, pues hoy vengo a presentarles nuestra presentación de la Mindboard con mi compañera Nayibe Rojas y el servidor Cristian Camilo García. Hoy le vamos a hablar sobre la historia. En 1941 comenzó a funcionar el primer ordenador electrónico, el Colossus. Desde que el primer ordenador hasta nuestros días, son muchos los aspectos que han cambiado en el mundo de la informática y la computación. Sin embargo, desde la creación de la ENIAC se sigue manteniendo la arquitectura Von-Neumann. Básicamente, esta arquitectura hace de la computadora la máquina que todos conocemos, una entrada de información, un procesamiento de la información con las instrucciones del almacenamiento en una memoria, en una salida de la información procesada. Las primeras tarjetas madres o computadoras en una tarjeta, como se les llamaba en aquel entonces, interactuaba la función empleada por sus propios funcionamientos y generalmente eran ingenieros de laboratorio quien los usaban. Nuestras primeras mainboard que encontramos en esta imagen podría ser la tarjeta madre principal y un procesador lateral. ¿Qué es y para qué se usa? La placa base, también conocida como placa madre o tarjeta madre, es una placa de circuitos impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Tiene instalada en una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión entre un microprocesador. Funcionamiento de la mainboard. La función de la placa madre de la computadora es actuar como el circuito principal que conecta y comunica a todos los dispositivos y componentes conectados a ella. Asimismo, la placa madre facilita la comunicación entre los dispositivos. Las partes de nuestra mainboard. Encontramos conectores de alineación. Estos conectores se encargan de suministrar la energía al ordenador a partir de una fuente de poder y transmitir a los dispositivos ópticos y de almacenamiento masivo. Sácalo del procesador. Es el lugar donde se inserta la unidad central del procesamiento, en otras palabras, el procesador. Cada tarjeta madre posee uno y es compatible solo para una familia de procesadores, como podría ser Intel o para AMD. Nuestras ranuras de memoria. En estas ranuras es donde se encuentran las memorias RAM, dependiendo del modelo o de la tarjeta madre, y las especificaciones de nuestra misma memoria RAM. Nuestras ranuras de expansión. Una ranura de expansión es un tipo de puerto o enchufe en una tarjeta madre de las computadoras que permiten al dispositivo adicionales o tarjetas de expansión conectarse a la misma y añadir nuevos tipos a nuestras funcionalidades de nuestro equipo. Los chipsets ID o SATA chips de control. Por lo general está conformado por dos partes, las cuales son el chip norte y el sur. Ambos cumplen la función de controlar el flujo de datos que entran y salen del procesador. Chips de control o pilas CMOS. Esta pequeña pila o batería es la que mantiene energizado el chip, que posee los primeros procesos o instrucciones que deben realizar los computadores a la hora de encender. También es responsable de mantener el reloj funcionando, aunque el ordenador esté desconectado. BIOS y puertos de entrada y salida.
En el sistema que tiene incorporada la tarjeta madre, recibe el nombre por sus siglas en inglés Basic Input Output System, que en español significa sistema básico de entrada y salida, y se ejecuta cada vez que la computadora enciende. Los puertos que se encuentran en la parte trasera del ordenador, donde se conecta el teclado, el ratón, el monitor y todos los elementos de nuestra computadora. Ranuras PCI. Nuestras ranuras de interconexión de componentes periféricos permiten conectar componentes directamente a la placa madre. Existen tanto como 10 tipos de ranuras PCI disponibles en la placa madre, de las cuales las más grandes tienen velocidad más altas. Las ranuras de PCI tienen velocidad de 33 y 66 MHz, mientras que las rápidas pueden tener velocidad de hasta 2,5 GB. Estas últimas son también de duplex completo, lo que significa que se envía y recibe información al mismo tiempo. Ranuras AGP. El puerto AGP es desarrollado por Intel en 1966 como puerto gráfico de alta prestaciones, por solucionar el cuello de botella que se creaba en las gráficas PCI. Sus especificaciones parten de las del bus PCI. Conexión del panel frontal. En el panel frontal de la placa base es un conjunto de pines que tiene como finalidad encender el ordenador, encender las luces principales del cassette, hacer funcionar el botón del reset, y algunas bases hacen funcionar el parlante interno del computador. Dispone de una serie de jumper o cables que van conectados de una forma específica en nuestra placa base o tarjeta madre. Y mi compañera Naye le explicará lo demás. Bueno, puertos para disco duro para DVD. El DVD, inicialmente llamado como disco de video digital, posteriormente disco versátil digital y ahora simplemente DVD. Es un disco plateado de 12 centímetros de diámetro y un orificio en el centro. En esto es parecido a un CD, pero con una capacidad de almacenamiento que va desde los 4.7 a las 17 GB. El CD permite grabar 74 minutos, en cambio el DVD permite 9 horas de grabación digital de audio. Unidades de CD. Una unidad de CD es un dispositivo electrónico que permite la lectura de estos mediante un empleo de un haz de un rayo láser y la posterior transformación de esto en impulsos electrónicos que la computadora interpreta, escrito por grabadoras de CD. Puertos USB. El puerto USB o universal serial, bus universal en serie, es un puerto diseñado para conectar varios periféricos a una computadora. El puerto USB se encuentra en todas las computadoras modernas. Hay algunos conectores diferentes que se usan para conectar los dispositivos. Puertos de video. Puerto VGA. Es el puerto más común y se utiliza para dar salida de video analógica, normalmente a través del monitor, mediante la tarjeta gráfica, permitiendo así transmitir las señales de color y sincronismo necesarias
para una correcta visualización de la imagen. El VGA es de tipo DE 15F, por tanto consta de 15 como vemos en la imagen. El puerto DVI. El DVI se trata de una variante de puerto VGA que da salida a la señal de video digital en lugar de analógica. Tiene un número variable de pines en función del modelo de las características del dispositivo. El puerto es hembra y tiene color blanco. Así pueden encontrarse digital en función de la señal digital. Puede ser DVI DSL, señal digital simple, DVI DL, señal digital doble, analógico, DVI A, señal analógica, digital y analógico. Tiene señal dual y en función de esta puede ser DVI y SL, señal dual simple, DVI y DL, señal dual doble. Puerto HDMI. Se trata de un puerto que se utiliza para la interconexión de dispositivos de video y audio y que ofrece una señal de alta definición en el sustituto del antiguo cable llamado Euroconector. El puerto de HDMI es hembra, tiene 19 pines y su color es negro y dorado. Por su parte, pueden encontrarse conectores hembra y macho. Teclado y mouse. Este tipo de puertos era usado por equipos más antiguos para lograr la conexión del ratón y el teclado. Estas son dos entradas redondas, que usualmente la del ratón es verde y la del teclado es morada. Actualmente está siendo reemplazado por puertos. En esta tabla podemos ver las marcas de las placas madres y si son de alta gama, media gama o baja gama. Las de alta gama se utilizan para gamers o para editar videos y guardar archivos pesados. Las de media gama sirven para jugar pero no tanto y para trabajar archivos livianos. Y las de baja gama se usan solo para tareas y para manejar paquetes ofimáticos. Como podemos ver, hay las de 3 de alta gama, 3 de baja y 3 de media de las marcas Intel, Asus, Gigabyte, MSI, ASRock. Podemos ver la referencia y el precio. Placa base AT. Una placa base AT tiene unas dimensiones del orden de unos 100 milímetros, lo suficientemente grande como para que no pueda caber en mini escritorios. Estas mediciones dificultan la instalación de nuevas unidades. Placa base ATX. El tipo de placas madre se diferencian de sus homólogos AT en la forma en que estas placas permiten el intercambio de las partes conectadas. Además, las dimensiones de esta placa base son más pequeñas que las de la placa base AT y por tanto también se permite el lugar adecuado para las bahías de unidades.
Placa madre BTX. BTX fue desarrollado para reducir o evitar algunos de los problemas que surgieron al usar las últimas tecnologías. Las nuevas tecnologías a menudo demandan más potencia y también liberan más calor cuando se implementan en placas base de acuerdo con la especificación ATX de alrededor de 1996. Micro ATX. Micro ATX es un tipo de factor de forma para placas base PC pequeño y estándar. El tamaño máximo de una placa micro ATX es de 244 milímetros por 244 milímetros, mientras que el estándar ATX es un 25% más grande, con unas dimensiones de 305 milímetros por 244 milímetros. Las placas base micro ATX disponibles actualmente son compatibles con procesadores de Intel o de AMD. Mini ITX. Mini ITX es un factor de forma de placa base de baja potencia de 17 por 17 centímetros. Fue diseñado por BIA Technologies en el año 2001. Se utilizan principalmente en sistemas de información de factor de forma pequeño. Esto fue todo. Muchas gracias. Profe, pues hoy vengo a presentarles nuestra presentación de la Mainboard con mi compañera Nayibe Rojas y el servidor Cristian Camilo García. Hoy le vamos a hablar sobre la historia. En 1941 comenzó a funcionar el primer ordenador electrónico, el Colossus. Desde que el primer ordenador hasta nuestros días, son muchos los aspectos que han cambiado en el mundo de la informática y la computación. Sin embargo, desde la creación de la ENIAC se sigue manteniendo la arquitectura Von-Neumann. Básicamente, esta arquitectura hace de la computadora la máquina que todos conocemos, una entrada de información, un procesamiento de la información con las instrucciones del almacenamiento en una memoria, en una salida de la información procesada. Las primeras tarjetas madres o computadoras en una tarjeta, como se les llamaba en aquel entonces, interactuaba la función empleada por sus propios funcionamientos y generalmente eran ingenieros de laboratorio quienes los usaban. Nuestras primeras mainboard que encontramos en esta imagen podría ser la tarjeta madre principal y un procesador lateral. ¿Qué es y para qué se usa? La placa base, también conocida como placa madre o tarjeta madre, es una placa de circuitos impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Tiene instalada en una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión entre un microprocesador. Funcionamiento de la mainboard. La función de la placa madre de la computadora es actuar como el circuito principal que conecta y comunica a todos los dispositivos y componentes conectados a ella. Asimismo, la placa madre facilita la comunicación entre los dispositivos. Las partes de nuestra mainboard. Encontramos conectores de alineación. Estos conectores se encargan de suministrar la energía al ordenador a partir de una fuente de poder
y transmitir a los dispositivos ópticos y de almacenamiento masivo. Zócalo del procesador. Es el lugar donde se inserta la unidad central del procesamiento, en otras palabras, el procesador. Cada tarjeta madre posee uno y es compatible solo para una familia de procesadores, como podría ser Intel o para AMD. Nuestras ranuras de memoria. En estas ranuras es donde se encuentran las memorias RAM, dependiendo del modelo o de la tarjeta madre, y las especificaciones de nuestra misma memoria RAM. Nuestras ranuras de expansión. Una ranura de expansión es un tipo de puerto o enchufe en una tarjeta madre de las computadoras que permiten al dispositivo adicionales o tarjetas de expansión conectarse a la misma y añadir nuevos tipos a nuestras funcionalidades de nuestro equipo. Los chips ID o SATA chips de control. Por lo general está conformado por dos partes, las cuales son el chip norte y el sur. Ambos cumplen la función de controlar el flujo de datos que entran y salen del procesador. Chips de control o pilas CMOS. Esta pequeña pila o batería es la que mantiene energizado el chip, que posee los primeros procesos o instrucciones que deben realizar los computadores a la hora de encender. También es responsable de mantener el reloj funcionando, aunque el ordenador esté desconectado. BIOS y puertos de entrada y salida. En el sistema que tiene incorporada la tarjeta madre, recibe el nombre por sus siglas en inglés Basic Input Output System, que en español significa sistema básico de entrada y salida, y se ejecuta cada vez que la computadora enciende. Los puertos que se encuentran en la parte trasera del ordenador, donde se conecta el teclado, el ratón, el monitor y todos los elementos de nuestra computadora. Ranuras PCI. Nuestras ranuras de interconexión de componentes periféricos permiten conectar componentes directamente a la placa madre. Existen tanto como 10 tipos de ranuras PCI disponibles en la placa madre, de las cuales las más grandes tienen velocidad más altas. Las ranuras de PCI tienen velocidad de 33 y 66 MHz, mientras que las rápidas pueden tener velocidad de hasta 2,5 GB. Estas últimas son también de duplex completo, lo que significa que se envía y recibe información al mismo tiempo. Ranuras AGP. El puerto AGP es desarrollado por Intel en 1966 como puerto gráfico de alta prestaciones, por solucionar el cuello de botella que se creaba en las gráficas PCI. Sus especificaciones parten de las del bus PCI. Conexión del panel frontal. En el panel frontal de la placa base es un conjunto de pines que tiene como finalidad encender el ordenador, encender las luces principales del cassette, hacer funcionar el botón del reset, y algunas bases hacen funcionar el parlante interno del computador. Dispone de una serie de jumper o cables que van conectados de una forma específica en nuestra placa base o tarjeta madre. Y mi compañera Naye le explicará lo demás.